APLP Radio, emisora online de la Asociación de Periodistas de La Paz. Hay una nueva voz en la radio, con libertad de expresión sin mordaza. La verdad es nuestra gran bandera y por eso respetamos la palabra. Sintoniza PLP, libertad de expresión. Sintoniza PLP, la voz del periodismo. Escucha PLP, sin censuras ni presión. Déjanos expresar. APLP Radio, voz del periodismo. Crónicas Paceñas, un programa radial estilo monólogo literario, en el cual se cuentan los hechos del acontecer de la ciudad y los personajes que la habitan. Buenas tardes, estamos con el programa Crónicas Paceñas por APLP Radio Online. Estamos esta vez con una invitada especial que es nuestra amiga Marta Lanza, que está como coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales Observa, que depende de la UNSA, ¿no, Martita? De la carrera de Trabajo Social de la UNSA. ¿Cómo estás, Marta? Bien, gracias, Pequita, muchas gracias por la invitación, por invitarnos a conversar sobre temas en los que estamos trabajando en el Observatorio de Políticas Públicas. Uno de esos temas es el tema del embarazo adolescente. Así que bueno, aquí estamos. Y sí. Buenas tardes a todos y todas. Qué maravilla, mira, Marta, me alegra saber que hay este observatorio y me alegra saber que han hecho esta investigación sobre el embarazo adolescente, que es una temática que recurrente, que se viene desde hace muchos años, ¿no? Exacto. Y sigue, y bueno, ¿y cuáles son los resultados que quizá, Pequita, para un poquito también nuestra audiencia que dar a conocer que estamos en el Observatorio de Políticas Públicas hemos desarrollado una estrategia integral de Observa. Porque consideramos que estos procesos de Observa y los observatorios especialmente tienen que cumplir y cumplen un rol fundamental para informar, para generar evidencia, ¿no es cierto?, para generar espacios de interacción entre tomadores de decisión y sociedad civil o grupos afectados por una determinada problemática. Claro, para tomar decisiones se necesita incluso tener datos científicos, ¿no? Para generar políticas públicas. Exactamente, ¿no? Que y en esa línea, digamos, es que coadyuva el observatorio también con información que se procesa o reprocesa, se analiza en función de determinadas problemáticas y políticas públicas. Desde el 2017 estamos trabajando en esta estrategia integral de Observa, en 3 líneas de Observa, como le llamamos, el embarazo adolescente, la calidad de la educación y el tema de trata y tráfico. ¡Wow! Buenos temas. Desde el 2017, como te digo, hemos empezado a trabajar y aplicar, trabajar en esta modalidad o en este sistema integral de Observa, inicialmente recopilando toda la información existente sobre la normativa en relación al embarazo adolescente
Y obviamente nos encontramos con que existe un plan plurinacional para la prevención del embarazo adolescente y joven, y en jóvenes y adolescentes. Y yo casi te digo, ¿y funciona? Bueno, esa es un poco la pregunta central que nos hacemos, digamos, para cuando identificamos, como en este caso, una política, una problemática, etcétera, ¿no? Entonces, siguiendo nuestra estrategia, hemos generado espacios de interacción, como le llamamos, y diálogo con los tomadores de decisión. En este caso, la política de prevención de embarazo adolescente está, digamos, en manos, para decirlo de alguna manera, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y de Empleo, y con la coordinación centralmente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, instancia a través de la Dirección de Juventudes, articula las instancias, se ha generado una plataforma para trabajar este tema, etcétera. Hay una serie de instancias que han estado y están funcionando, y por lo cual también es importante e interesante conocer, ¿no?, desde los actores mismos sus percepciones, sus avances, sus también debilidades en la implementación de este tipo de programas, planes, políticas, para un tema tan sensible, ¿no?, como es el del embarazo adolescente. Así que nuestra estrategia en función de estos pasos nos ha permitido dialogar con estos diferentes actores, encontrar pautas respecto a la implementación de las políticas, ¿no?, para el embarazo, para prevenir el embarazo adolescente. Y en esa línea es que uno de los resultados, digamos, son estos boletines. Una vez que se generan estos procesos de información, de análisis de también los datos cuantitativos, etcétera, de los indicadores propuestos, se generan estos boletines que permiten no tener información a mano a un público bastante diverso. Entonces, esa es un poquito la lógica de trabajo del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales. Decime, Martita, ¿y han hecho una investigación sobre el embarazo adolescente ahora? Hemos hecho lo que nosotros le llamamos el recojo de evidencia en campo. ¿Por qué? Porque en este proceso que te comento, encontramos que si bien se está implementando medidas concretas, ya sea desde el Ministerio de Educación o desde el Ministerio de Salud, que tienen, ¿no es cierto?, en el plan figuran sus competencias, las acciones que deben realizar en función de prevenir el embarazo adolescente, encontramos que también la problemática, que no es fácil de enfrentar, digamos, continúa, los embarazos continúan, nos llama mucho la atención y es un dato que preocupa, creo que son dos datos muy preocupantes, el tema de que el embarazo adolescente, ya no es solo adolescente, está creciendo en relación a la población, a las niñas, ¿no es cierto?, por debajo de los 13 años, digamos, donde se clasifica la adolescencia. Este es un dato preocupante, y el otro es que un porcentaje importante de embarazos en la adolescencia se producen por violación, ¿no es cierto?, terrible, por situaciones, ¿no?, de violencia. Entonces, y bueno, la pregunta es que cómo está llegando, digamos, la política a la escuela, ¿no? Por ejemplo, en el caso de salud, de educación. Para tener evidencia de esto, ya que es un tema que sabemos que siguen registrando casos de embarazo, etcétera, chicas que se embarazan y siguen yendo a la escuela, hay una normativa que las protege, ¿no es cierto?, que no se las puede echar de la escuela, pero digamos, ¿cómo están allá? ¿Qué es lo que pasa con ellas? ¿Continúan sus estudios? ¿En qué condiciones? Etcétera. Entonces, con el fin de conocer esta dinámica que se da ya en el ámbito específico donde están las adolescentes o donde reciben algún tipo de atención, que también son los centros de salud, el SLIM, en los municipios, hemos realizado este proceso de recojo de evidencia que nos ha permitido encontrar algunas pautas, digamos, importantes, ¿no es cierto?, para reflexionar sobre la política y su implementación.
Uno quizá es el tema de que es una problemática que en la visión, en la perspectiva de los docentes, de los profesores, de los padres de familia, tiene complejidades, presenta complejidades para su tratamiento en aula. No se lo habla, se dan clases. O se habla desde la materia, por ejemplo, de biología, que es donde más se trabaja el tema, pero visto desde la biología biológico, ¿no es cierto? Con ese enfoque más biologicista, que es una parte, obviamente, de todo el tema. Pero lo que tiene relación con los derechos sexuales reproductivos, la educación integral para una sexualidad integral, que es uno de los temas centrales que hoy está, ¿no?, en el marco de las políticas a nivel latinoamericano. No, ya hacen años que se viene tratando de hacer esto y me imagino que debería tratarse en la escuela, ¿no, Marta? Exactamente. Desde ahí hay que enseñar a las niñas niñas y niños a protegerse y a los niños también, porque imagínate que es una pena el embarazo adolescente. Señala este hecho, ¿no? O sea, la currícula escolar tiene que incluir estas temáticas. Sin embargo, como te comento, lo que hemos encontrado es eso, que hay mucha resistencia, temor. ¿De los mismos profesores? De los mismos profesores. Y obviamente de los padres de familia y madres también para trabajar. Claro, y peor temas, ahora, Marta, con este tema de con mis hijos no te metas, que es terrible con este grupo fundamentalista de cristianos y católicos que están arremetiendo con toda la famosa ideología de género, que es una gran mentira, es una gran falacia que ellos se han inventado y para fundamentar, porque también mueven mucho dinero. Mueven mucho dinero es impresionante, o sea, pareciera que es algo insignificante, pero mueven dinero desde Estados Unidos, todos estos grupos fundamentalistas, y debe ser peor ahora entonces para la gente que está en la escuela meter el tema. Exactamente. Cuando debería ser una arremetida fuerte para que la cosa funcione mejor. Hay esfuerzos, lo último que tenemos como información es que se ha generado ya un material específico para trabajar estos temas con mayor profundidad, amplitud y sobre todo integralidad desde lo que son los derechos sexuales reproductivos en la formación docente, por ejemplo. Pero de todas maneras son procesos, yo digo graduales, habrá que pensar en términos de proceso, pero digamos que se vaya avanzando en la implementación de la política es un desafío. Hay pasos que se han dado, tenemos este contexto tan adverso a nivel latinoamericano hoy está tremendo. Y en Bolivia, que está, ¿no?, siendo un elemento justamente que está de alguna manera y en algunos casos podemos decir justificando estos temores y tabús. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, doblemente, como tú debe misma dices, tendrá que ser un esfuerzo doble, triple el que se haga. Yo creo que sí, Marta, porque cuando empezamos a trabajar con el tema yo trabajé casi 10 años con el tema de salud sexual y reproductiva y no era tan difícil. Y ustedes estaban trabajando todo lo que es género, educación. Y no era tan complicado. Yo ahora lo veo más difícil. Yo creo y son que retrocesos también, que se dan en la historia. O retrocesos o la emergencia también de nuevos, ¿no? De situaciones que se han, ¿no?, complejizado, como es este tema. Hace 10, 20 años no se visibilizaba tan intensamente el tema del embarazo adolescente como una problemática. Hoy día es una problemática, un tema de salud pública, de derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, se ha visibilizado el tema a partir de los últimos años en términos de las cifras, ¿no? Como han ido aumentando el porcentaje de embarazo adolescente. Entonces, digamos que en realidad hoy estamos en un momento fundamental, un momento
casi de quiebre o se, ¿no? realmente se trabaja integralmente para prevenir no solamente el embarazo mismo adolescente como tal, sino el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto? Entonces, el desafío es grande. Hemos encontrado que muchas escuelas de los municipios donde hemos estado no se conoce exactamente la política misma, la política de prevención del embarazo adolescente, aunque se hacen acciones un poco aisladas, a veces coordinadas entre salud, educación, el centro de salud, el SLIM, que lo que recibe son quejas en función de que la adolescente el padre no pasa pensiones. Y ahí te enteras de que habían habido más adolescentes embarazadas de las que a veces están registradas oficialmente o porque tuvieron los hijos en los registros de salud. Una serie de elementos, ¿no? que habrá que tomar en cuenta, donde también los medios de comunicación, como tú sabes muy bien, Pequita, juegan un rol fundamental. Hoy los jóvenes tienen información sobre estos temas mirando, ¿no? alguna página del internet, etcétera. Información a veces tergiversada, que no responde a la realidad, que corresponde a otros ámbitos culturales tal vez. Entonces, y lo que hacen los medios en general es también sostener esta imagen de la mujer como objeto. Información que les va a llegar, seguro y les está llegando, de estos temas no tan conservadores de ideología de género, que solo la familia y la mujer siempre la mamá, y asumir sus roles tradicionales que la siguen subordinando, etcétera. Entonces, es una problemática que requiere el concurso realmente de diversos sujetos, políticas, etcétera, ¿no? Claro, pues porque no sé si a vos te pasa lo mismo, pero yo siento que muchos de los temas que se trabajaron con tanto empeño en los años 90, 2000, adelante, es como que se han estancado un poco. Y no sé, pese a que hay varias organizaciones que trabajan con el tema de la salud sexual y los derechos reproductivos, bueno, creo bueno, o será que estoy alejada del tema que hace rato que ya no escucho tanto como en otras épocas, que había más campañas, más difusión, se difundían, ¿no? Estos temas para prevención sobre todo, porque esto es algo integral, pues tiene que ir integral, y estos temas tienen que hacerse sistemáticamente, no pueden pararse. Exacto. Y en la escuela, ¿te acuerdas que había un programa de el UNFPA de los derechos sexuales y reproductivos, que creo que manejaba en una etapa Celia Taborga, luego se quedó Chabela Calderón, y trabajaban con este tema en la escuela,
con estrategias, con los profesores. Yo me acuerdo que las acompañé a algunos talleres y se trabajaba bastante. Eso y era duro. Pequita. Ha continuado, el UNFPA continúa con sus programas. Con sus programas trabajando. También desde el Ministerio de Educación, de Salud, por ejemplo, hoy día se está implementando toda esta estrategia de atención diferenciada a jóvenes y adolescentes. Qué que bien. Es parte de la política de salud en general, desde esta perspectiva más integral de un continuo de la vida, como le llaman, que no hay que atender solamente a las adolescentes o a las mayores, a todos, ¿no? A las mujeres en todas las etapas de la vida, como un continuo. Pero, sin embargo, sobre esta temática se ha ido reforzando la idea de si los adolescentes y las adolescentes necesitan un espacio en el servicio de salud que esté destinado con características más apropiadas, digamos, a atender sus necesidades de información, acceso a métodos anticonceptivos, ¿no? Que los servidores o técnicos o médicos, enfermeras, etcétera, del servicio de salud, por ejemplo, estén preparados para responder a estas necesidades, ¿no? De información de los jóvenes y atención, sin discriminarlos, ¿no? Sin caerles, digamos, machacarlos, porque, bueno, y se están pidiendo un condón, es que ya están, ¿no? con ideas raras o con este tipo de actitudes que también frenan a los jóvenes para poder pedir información, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, esta es una medida, una política muy interesante, importante, se ha dado en algunos lugares, se tiene, ¿no? Información de que allí donde realmente hay una actitud, digamos, positiva, de acojo, de receptividad frente a las demandas de los adolescentes, funciona. Los adolescentes van, piden información, se informan. Y donde no, bueno, no se limita. Entonces, en general podemos decir que no se ha parado. Hoy día tenemos una normativa muy importante en términos de la protección de los derechos de los jóvenes. Hay una ley de la juventud, tenemos los derechos de los niños, adolescentes, etcétera. Una normativa muy importante de protección de estos derechos y quizá donde Bolivia, ¿no es cierto?, está entre los países de la región a nivel latinoamericano, no presenta la más alta tasa, ¿no?, de fecundidad, por ejemplo, ¿no? Hay países que presentan tasas mucho más altas y donde nosotros estamos con una proporción mucho más aquí pequeña. Está. Porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años que ya son madres por país. Bolivia tiene un porcentaje de, un 11.7. Y el mayor porcentaje de los países está en 19.9, Nicaragua, por ejemplo. Entonces, como verás, no sé si se puede ver aquí el gráfico, Bolivia tal vez sí. No está entre los países con el mayor número. Porcentaje. Porcentaje de adolescentes en este grupo etario que ya son madres. Entonces, ese es un elemento. Y sin embargo, también sabemos que, aunque sea menor el porcentaje, etcétera, el embarazo adolescente afecta la vida de las adolescentes, ¿no es cierto? Claro. En muchos casos les corta esta posibilidad de continuar estudiando, de continuar aprendiendo, de viajar, y además de salir a cualquier tipo de ser profesionales, y se va incrementando mayor el círculo económico, se va reduciendo porque obviamente ya algunas ya no estudian. Ya yo conozco personas que se han casado muy jóvenes o han tenido hijos muy jóvenes, pero han terminado una carrera.
pero son raros, les ha retrasado y son raros los casos. Normalmente se embarazan y dejan el colegio. Exactamente. Dejan el colegio y el círculo vicioso de la pobreza se va haciendo más chico, más Esto grande. Tiene que ver justamente con este tema también, ¿no? Es decir, en qué estrato social, podríamos decir, o de qué nivel de ingresos se genera más embarazos en este grupo etario. Y digamos, con claridad no podemos decir en este o en este otro, pero es evidente, porque se da en todos los grupos sociales, por mucha información que tengan las niñas que están en el colegio, qué sé yo, Calvert, por decirte, en el Calvert o en el alemán. De Patacamaya, ¿no es cierto? Factores X, Y o Z determinan que estas jóvenes o adolescentes se embarazan. Excelente. Y se embarazan y caen redonditas las pobres. Como tú dices, tal vez en este grupo tendrá mayor sostén, posibilidad de soporte familiar, etcétera. En cambio, las jóvenes que se embarazan y que son, digamos, pertenecen a un grupo de menores ingresos o de mayor nivel de pobreza, son las más afectadas porque reproducen, ¿no es cierto?, esta situación de pobreza intergeneracionalmente, de sus padres a ellas y a sus hijos posiblemente, ¿no? Entonces, estos elementos también son de preocupación, obviamente, en términos de la necesidad de generar políticas mucho más agresivas, si se quiere, quizá en términos de prevenir, pero también de cómo se enfoca el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? No es cuestión de decir no tengan hijos, pero ¿y qué estamos haciendo? ¿En qué contexto? No entender esos contextos también en los que se mueven las jóvenes y los jóvenes, ¿no? Adolescentes, etcétera. Entonces, es un desafío enorme. Bueno, nos iremos a una pausa y luego retornamos. Tierra de trigo y carne, mezclas de sol y niebla, de lluvia y sal. Canta la Magdalena por nuestras calles y aparecen los fantasmas en el carnaval. Tierra de amores y de contradicciones, tierra de colores, de sonidos, de tambores, tierra de olores, tierra de destrucciones, tierra de sabores, de esperanza y frustraciones. Descubrimientos falsos, falsos profetas, barcos cargados de gente cruzan el mar. Mezclas de cuatro vientos, de mil fronteras, de mil historias que ahora son unidad. Tierra de amores y de contradicciones, tierra de colores, de discursos y razones, tierra de olores, tierra de predicadores, tierra de sabores, de sangre, fuego y pasiones. Yo heredé tierra y mar, hoy soy uno más en este lugar. Yo lo sé, hay que hablar, mezclas de vientos que ahora son unidad.
soy sin querina y mal. Sumándome a este canto me levanto contra toda inmunda falsa moral. No camino encima de los demás, más bien piso el asfalto y la vereda que pisas. Bendita diversidad, qué aburrido sería si fuéramos todos igual. Pero por ser diferente a nadie tienes que mandar. Un mundo de colores forma en nuestra sociedad. Tierra de amores y de contradicciones. Forma en nuestra sociedad. Tierra de dolores, de discursos y razones. Tierra de dolores, tierra de predicadores. Tierra de sabores. Discursos y razones. Tierra de olores, tierra de predicadores. Tierra de sabores. Enseguida retornamos con más de Crónicas Paceñas. Soy Juan Carlos Salazar, periodista paceño desde hace varias décadas y muy contento también por la inauguración de APL Radio. Y yo creo que es un proyecto muy importante porque es un nuevo espacio para la información libre, para la información independiente, la información plural, que es muy necesario en este momento en el país. Invito a toda la audiencia que escuche y seguramente van a tener muy buena información y van a tener muy buena opinión también. Sintoniza PLP, libertad de expresión. Sintoniza PLP, la voz del periodismo. Escucha PLP, sin censuras ni presión. Déjanos expresar tu voz. El periodismo no se improvisa. El periodista necesita vocación. Daniel Samper, periodista colombiano. Artículo 8 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925. El secreto en materia de imprenta es inviolable. Conocer y aplicar la ley es nuestro deber. APLP Radio, voz del periodismo. Artículo 2 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925. Son responsables de los delitos cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento los que firmen como autores una publicación, los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas y los editores. Continuamos con más de Crónicas Paceñas. Bueno, continuamos con Marta Lanza, aquí comentando sobre este observatorio de políticas sociales, económicas, no, públicas y sociales. Lo que pasa es que teníamos un observatorio de políticas educativas y sociales. También nosotros una época trabajamos en un observatorio y al final no pasó de 1 año, creo, de vida nomás tuvo. Bueno, era más para ver las políticas educativas, ¿no? Bueno, en un observatorio pues se va generando información periódica precisamente de los temas que se quieren poner en agenda o de los temas que se quieren, digamos, un poco difundir y saber el estado de situación de estos temas, ¿no? Exacto. Estamos hablando del embarazo adolescente, del embarazo de las adolescentes y de los pros y los contras, porque hay muchos contras, precisamente por ser temas que no se los habla de manera sencilla ni en la casa.
en realidad sobre este tema de los tabús. Ya. También como observatorio está en nuestra página web que les voy a invitar a visitar. Pero uno de los temas muy interesantes que salió, que seguramente también se conoce, pero es increíble cómo la influencia de este tipo de información jóvenes, el tema de cuántas veces has tenido relaciones sexuales, cuanto más joven, te hace más. Estereotipos, ¿no? Como ese hacen al machismo, ¿no? Pero claro, ese es un poco lo que Rita Segato llama como entre los pares, ¿no es cierto? Se refuerza el machismo, ¿no? Pero claro. Porque no es demostrarle a la chica, a tu mamá, a tu papá, no, a nadie, es demostrarle al otro, a tu par, lo macho que eres, ¿no? Qué tremendo. Cuando haces A o B, o el no usar condón. Ese es un tema fatal. Pero eso es fatalísimo, es Marta. Tan común, ¿no es cierto?, escuchar a las jóvenes que te dicen, no, es que mi chico no quiere usar, no le gusta usar, ¿no? ¿Y por qué? Porque te espera, entonces, ¿qué quieres, no? ¿Quieres mañana estar con otro? Por eso quieres que yo use el condón. Sí. Entonces, si los chicos aceptan usar condón, listo, su masculinidad, según estos estereotipos, se fue al tacho, ¿no? Qué terrible. Digamos, es que tengan las relaciones sexuales, sino es demostrar cuán machos son ellos para conquistar, para convencer de que tienen que tener relaciones sexuales sin protección, para empezar. A la primera. Y entre las chicas, una información también que refuerza los tabús, como decir, por ejemplo, tabús o también estereotipos de decir, o mala información, de decir que a la primera vez que tienes relaciones sexuales no quedas embarazada. No, por nada, ¿no? O sea, eso es tan común pensar que se lo creen las chicas. Son pero mitos. Es que era la primera vez, yo no pensé que me iba a quedar embarazada. Qué ¿no? horror. Mitos también. Entonces, por ambos lados se refuerza estas. Entonces, hay una serie de temas, ¿no? Dimensiones que hay que trabajar en función de. Y vuelvo a repetir, más que la prevención quizá es el encontrar esos canales, formas de un ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de forma más sana, más libre, más amplia, ¿no es cierto?, derribando estos tabús para ellos y ellas, ¿no? Pero claro. Así que en ese contexto es que estamos un poco en esta nueva gestión como observatorio, intentando mirar con mayor profundidad, por ejemplo, cómo se ha incorporado, se está trabajando en la currícula escolar, por ejemplo, estos temas, ¿no? Es decir, sabemos que se ha incorporado, queremos asegurarnos desde qué perspectiva, cómo se está trabajando y finalmente si eso se está aplicando en la escuela. Los profesores que están encargados desde diferentes materias quizá de trabajar estos temas, lo están haciendo. Cómo está marchando el tema de la formación docente en estos temas. No, es decir, que en esta gestión queremos ya profundizar en estas dimensiones, quizás realizando también procesos de recojo de evidencia, que nos permita también identificar quizá experiencias muy no positivas que están dando resultado, donde los docentes están aplicando, donde se está trabajando y también obviamente identificar cuellos de botella, dónde están estos cuellos de botella para que no se esté implementando como se esperara una política que ya existe. No es que no existe la política, está la política.
política. Se ha reiterado la necesidad desde, por ejemplo, la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer, ¿no? Tania Sánchez, que este va a ser uno de los temas que se va a enfrentar con mayor radicalidad, y también el tema de violencia, feminicidios, obviamente. Entonces, es un tema que evidentemente se cuenta con políticas, hay varias investigaciones, sin embargo, nuestro rol como observatorio está un poco en identificar esos cuellos de botella que limitan o permiten también que esta política pública nacional llegue pues a la escuela, llegue a la niña, llegue a la joven, ¿no? Al adolescente, al servicio de salud, al SLIM. ¿Qué rol cumple el SLIM, por ejemplo, ¿no? Es importante esta instancia, pero entonces, ¿cómo, no? Se está articulando estas diferentes instancias que permitan que baje la política pública desde el nivel nacional, está ahí la política, cómo se va articulando para que esa niña realmente se beneficie con la política. Es un desafío que hemos propuesto este año como contribución también a esta posibilidad de mirar, ¿no es cierto?, de manera más efectiva la implementación de una norma, una política, etcétera. Así que esos son algunos de nuestros planes en esta agenda, ¿no? De este año, y esperamos realmente también poder contar con el aval, el apoyo de diferentes instancias, medios de comunicación, y ahí yo creo, Pequita, que tú también y este medio tiene un rol fundamental. Cuando ustedes quieran, vos me llamas y te hacemos un programa, 2, 3, los que sean necesarios para difundir estos temas. Yo sé que es importante y que es clave para las niñas, los niños, para los adolescentes, todo este tema, para estar informado, porque después, finalmente la que más sufre es la mujer, ¿no? Porque finalmente el hombre se va y la chica queda, ¿no? Y la chica queda con la guagua y es todo una pena. Porque aunque digan un hijo es una bendición, que de verdad es una bendición, pero también las consecuencias que trae ese hijo a una chica adolescente es bastante complicado, ¿no? Exacto. Y a los niños también, ¿no? Hijos que no son queridos, de embarazos no deseados, obviamente también sufren consecuencias, no solamente en términos de la reproducción de la pobreza. Por ejemplo, hay un estudio que se ha hecho en el Perú, por ejemplo, ya hace varios años, que demuestra que estos niños tienen mayores problemas afectivos en términos de su desempeño escolar, una serie de factores, ¿no? Porque obviamente son niñas, y peor aún, Pequita, y este es un tema también que hay que enfrentarlo, peor aún niñas o adolescentes que tienen hijos por efectos de violación. Eso es más triste, pues, Marta, o sea, más terrible, porque la vida. Te parte la vida, y incluso ahora te están un poco más obligándote en Argentina, donde hubo una niña que tuvo un hijo para su padre. Claro. En Argentina no hace mucho, que fue terrible, porque ahí se está debatiendo precisamente este tema por las dos vidas, por salvar las dos vidas, la de la madre y la de la hija. Y es un debate tremendo, y les dicen de todo, las aborteras, ¿no? De todo les dicen. Exactamente. Es terrible. Es un tema que hay que tratarlo, hay que enfrentarlo, y creo que también escuchar las voces de esas jóvenes adolescentes, ¿no es cierto?, que viven esa situación, que pasan por esa situación, porque realmente, ¿no?, raya con el tema también del derecho a una vida, ¿no?, en paz, sin violencia, etcétera. Exacto. Y el obligarlas a tener hijos o niños que son producto de una violación es también faltar al derecho a una vida, ¿no?, sin violencia. Pero es tremendo porque y a medida que va pasando el tiempo nos vamos viendo que cada día hay violaciones a niñas y a niños.
O sea, es terrible lo que está sucediendo. Tenemos una norma, menos mal, ¿no es cierto? Aquí en el país se ha aplicado la norma dice que en estos casos, ¿no es cierto?, de embarazos por violación o por situaciones donde el feto tiene algún problema, ¿no?, físico, biológico, se da paso, ¿no?, al aborto. Eso está, digamos, legalizado. Sin embargo, hay muchísimos casos que no se reportan estas situaciones, ¿no? Por X, Z razón, porque las mismas madres, porque es el hijo, es el padre o es el pariente que la violó, pues no reporta, ¿no? Y continúa el embarazo y llegan a tener los hijos. Entonces, es un tema que creo que merece nuestra reflexión, nuestra atención. Y nuevamente, Pequita, te agradezco. Nos vas a dar la página web del observatorio. A ver. Tenemos tres instancias o no medios en las redes. Nuestra página web es http://opps.umsa.bo. Ah, ya, aquí está. http://opps.umsa.bo. Exacto. Esa es nuestra página web. Ahí pueden encontrar toda la información que el observatorio ha generado, producido, otras fuentes también, sobre este tema tan importante. Tenemos un Facebook. En el Facebook, ¿qué está? ¿Cómo está? Estamos como Observatorio de Políticas Públicas y Sociales. Allí también pueden mandar incluso información, preguntas, ¿no?, preocupaciones, etcétera. Así que están todos invitados a poder acceder a esta información a través de estos medios que hoy felizmente nos comunican. Perfecto. Marta, esperamos tenerte en cualquier otra oportunidad. Puedes venir cuando gustes y también cuando yo te llame. Estar siempre lista. Siempre lista para difundir todos estos temas que son súper, súper vitales en estos momentos que estamos viviendo y bueno, ahora y siempre han sido importantes. Bueno, con esto terminamos justo a las 4 en punto con Crónicas Paceñas. Gracias, Pequita, y suerte. Nos encontramos en el camino.